Y es lo que no tenemos trabajo, la gente no. Y aquí hay gente que no tienen hijos y han tenido trabajo. ¿Por qué? Yo tengo hijos y no puede ser. Empiecen a estudiar ese tema. Porque los que tenemos hijos necesitamos la de qué comer. Bueno, a ver, yo como representante constitucional quiero decirle a todos los concejales, si no saben los precios que estamos pagando nosotros. Escuchen lo que le dice un niño. Escuchen lo que le dice un niño. Habla, Mateo. Miren lo que le dice. Ustedes no hacen nada y nosotros nos morimos de hambre por su qué. Bueno, ahí está. Ayer también había declaraciones de Álvaro Ulloa. Poner las declaraciones, por favor, poner la placa. Ulloa dijo, si en Salta, si naciste pobre, vas a morir pobre. Nosotros estamos ahora con Ulloa, el titular del INADI en Salta. ¿Qué tal, Ulloa? ¿Cómo estás? Emiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero, el anterior video, un fuerte cuestionamiento a la política, todo ya, y las declaraciones suyas, como diciendo, aparte, a mí la sensación es, no va a cambiar nada. No quise decir eso. A ver, si dije de que en Salta no hay movilidad social. A eso me refería concretamente. No es que creo que no va a cambiar nada, no es que creo que no se puede mejorar. Estaba haciendo un análisis del discurso del gobernador en la legislatura. Me habían pedido un análisis de eso. Y yo, uno de los temas centrales sobre los cuales mido cualquier gestión es la movilidad social que genera. No le he hecho una culpa puntual a los 12 años de Urtubey, creo que es más estructural que esto. Bueno, Urtubey en su discurso, que no quiero ser textual, dijo, advirtió sin embargo que pese a tener una administración ordenada, esto es el discurso, parte del discurso del gobernador Urtubey el 1 de abril cuando inauguró las sesiones legislativas. El Producto Bruto Per Cápita representa apenas el 37% del Producto Per Cápita nacional, es decir, el salteño el 37% del Producto Per Cápita argentino. Lo que significa, hablando sin eufemismo, y estoy citando lo textual a Urtubey, que somos 2 veces más pobres que el promedio de los argentinos. Esto dijo Urtubey en su discurso. Es número duro. Ahí está, es lo que en pantalla. No, aparte es un número duro, no es una apreciación. A ver, yo creo que parte de la responsabilidad es del gobernador, ¿no? De esa situación en particular, Emiliano. Quizás vos lo recuerdes, quizás ustedes lo recuerden porque trabajan en prensa hace unos años, salió un informe de cuánta plata había ingresado por habitante de cada provincia durante el gobierno kirchnerista. Y recuerdo que había números estimados, porque estoy tirando de memoria hace 4 o 5 años, que por ejemplo Santa Cruz habían entrado 42.000 pesos por cada habitante de Santa Cruz, La Rioja 37.000, Santiago del Estero 23.000 y así se distribuía. Sí. En Salta habían entrado 2.000. Los 3 espacios que menos plata habían entrado eran Cava, San Luis y Salta. Y vos decís, ¿cuál es la particularidad de Cava, San Luis y Salta? Cava es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eran 3 candidatos a presidente. A ver, vos sabés que los Rodríguez se anotaban en cada candidatura a presidente. Macri era candidato a presidente y el gobernador Urtubey en el 2007 ganó, se puso el saco y dijo, espero algún día llegar a ser presidente, ¿no es cierto? Bueno, los 3 distritos que menos ingresos recibieron por parte de Nación fueron esos 3. Sí. Yo creo que lamentablemente en un marco totalmente injusto, porque la discrecionalidad del gobierno nacional fue absolutamente injusta. Durante el kirchnerismo. Durante el kirchnerismo. Álvaro, yo tengo que decirle que durante el macrismo me parece que igual, ¿no? ¿De injusta? ¿O de que hay poca plata? De injusta y de discrecional. A Jujuy, por ejemplo, a Jujuy le dan enorme cantidad de plata. 2 veces y medio más que lo que le dan a Salta, porque es un gobernador aliado, es un aliado importante para el gobierno nacional dentro del UCR, el gobernador Morales. Puede ser. No te lo voy a discutir porque puede ser. También sé de que la Nación dejó de percibir lo que recibía el régimen previsional y lo repartió entre las provincias. ¿No es cierto? Una de cal y una de arena. Pero bueno, al margen de eso, sobre la línea que te planteaba,
creo que cuando el gobernador Urtubey planteó su plan presidencial, Sí. dejó de recibir dinero Salta. Y creo que esa crisis que está hablando de que tenemos el 37% de PBI, únicamente la revertís con seriedad y con profundidad cuando recibís una inversión de orden nacional, no una inversión de recaudación local. Es decir, usted dice que una provincia, por más comprometido que esté el gobernador en la lucha con la pobreza, solo si no recibe el auxilio de nación, no importa quién sea el gobernador, si no recibe el auxilio de nación, no puede luchar contra la pobreza. O sea, no tiene las herramientas necesarias. Una provincia como Córdoba o como provincia de Buenos Aires a lo mejor pudiera. Una provincia como Salta no tiene las herramientas necesarias, como vos bien lo acabás de decir, Sí. para generar... Porque la pobreza, dividirla en dos. Hoy estamos con mucha gente que sube a la línea de pobreza por la inflación, ¿no es cierto? Que cae bajo la línea de pobreza por la inflación. Sí. Pero hay otra pobreza que vos sabés que es la pobreza estructural. Sí. La pobreza de vivo en calle de tierra, no tengo agua, no tengo luz. La pobreza multidimensional. La multidimensional, te agradezco la palabra. Para salir de la pobreza multidimensional, sin dudas, necesitas el aporte de fondos que vienen de nación en este caso. A lo mejor vos podés decir, en una economía nacional tranquila, podés manejar la pobreza de bolsillo con herramientas provinciales. Con ingresos. Claro. Pero no la podés manejar cuando vos tenés que decir, a ver, el otro día Isidro Ruarte dijo, no, Urtubey trabajó mucho. Isidro Ruarte, intendente de Mosconi. Ah, de Mosconi. ¿No es cierto? Dice, en el norte se hicieron muchas obras, lo que pasa es que llovió y el 40% de Mosconi son calles de tierra. A ver, 40%, Liliano. Se debe haber quedado corto. Se debe haber quedado corto. Pero clavó un 40%. Vos decís Pichanal y es otro tanto. Cualquiera de Rivadavia es lo mismo. Sí. ¿Cómo se combate eso? Necesitas realmente ingresos extras. Yo creo que hubo ¿Es un problema de ingresos? Ahí, yo coincido con usted que puede haber un problema de ingresos en el tema de la pobreza. Pero es un problema... A ver, usted me dice, si yo le mando a Jalit, intendente de Pichanal, 100 millones más para combatir la pobreza, yo creo que ese señor se va a hacer 100 millones más rico y la pobreza va a seguir siendo la misma. No, separemos porque tenés razón. Pero yo digo Jalit, como puedo decir, cualquiera de todos los... o sea, no es el único. Causa de los intendentes, por ejemplo, no te olvides. Claro. O sea, hay. Te cambio, tenés razón, pero cambiemos. Imaginemos que arrancásemos de que todos fueran honestos. Bueno, no, porque... Imaginemos que no estamos en la Argentina. No, entonces, pero para el supuesto que estamos hablando. El problema es que no es solo honestidad. El problema es que también es eficiencia y es estrategia de gasto. A ver, si yo le mando 100 millones de pesos y te limitas a seguir con ciertas prácticas económicas que se realizaron siempre o a fomentar prácticas económicas que se realizaron siempre, no vas a cambiar el ritmo de la pobreza. Sin dudas no vas a cambiarlo. Vos hace un rato estabas diciendo con el agro no alcanza, referido a los... Sí, la liquidación. Bueno, a ver, decime qué otro espacio se maneja en Salta. Fuera de broma, en Salta tenemos agro, tenemos turismo, teóricamente tenemos minería, pero vos sabés de que es muy acotado, es a grupos muy pequeños y todavía no está en producción importante. Y tampoco acá, conociendo gente que está en el tema de minería, tampoco deja tanta riqueza, lamentablemente. Bueno, como está planteado en Salta, no deja. A ver, ahora, por un segundo cambiar, y por eso te digo, imaginemos que esos recursos se usasen no solamente en función de desarrollar esa economía, sino del poner el famoso valor agregado que habla el hermano del gobernador cada vez que tiene la palabra y que yo coincido. Bueno, en Salta hay litio, pero no fabricamos baterías de litio. No fabricamos nada. Bueno, está bien, lo estoy poniendo como... colchones y papas fritas. Lo estoy poniendo como un ejemplo muy puntual, pero vos decís, tenés el producto, pero no fabricás baterías de litio. Tenés soja, pero no producimos aceite de soja. Tenés tabaco, pero no hacemos cigarrillos. O sea, a ver, hemos limitado la estrategia de economía de Salta a la extracción de materia prima. Volvamos al que nace pobre, muere pobre. A ver, poneme la placa, por favor. El que nace pobre en Salta muere pobre.
Yo creo que esto es así, yo no disiento con la placa esa. Cuando la producción me ponga la placa, por favor. Y hay que agregar, nosotros hace unos días entrevistamos también a Jorge Paz, que es de la UNSA, que tiene el instituto justamente que analiza el desarrollo económico, y nos hablaba, y en igual sentido que usted decía, la pobreza se hereda. Bueno, la pobreza se hereda. Acá el que es pobre... Vos sabés que a mí esa placa me duele mucho, porque no me gusta decirlo. Yo lo he dicho algunas veces, esa frase, pero no me gusta porque es muy dura. Porque pareciera que no hay esperanza. Lo que pasa es que también creo que en política no podemos seguir hablando cosas livianas, hay que decir cosas reales para ver cómo encararlas, porque si no pareciera que estamos de piripipí. Y hay cosas importantes que están pasando y esa lamentablemente es importante. Acá me dicen, hola, buen día, Emiliano. Quería opinar sobre el doctor Ulloa, que se equivocó en lo que dice. El que nace pobre muere pobre, no es así, yo salí adelante. Pero los casos individuales, la estadística, lamentablemente, hay casos individuales de gente que logró salir adelante y ascender socioeconómicamente, pero la estadística dice que lamentablemente eso no pasa. Yo te comentaba, creo que 6,7 generaciones lleva a salir de la pobreza en Salta y 3,8 algo así en Buenos Aires. También ahí es casi la mitad. La brecha. Acá hay una brecha muy grande. A ver, sí, yo realmente le pido al oyente que te mandó ese mensaje que lo comprenda, que no estoy hablando del 100% de la gente, en las generales de la ley. Bueno. Obviamente hay gente que con su esfuerzo, su talento o su criterio pudo salir adelante. Estoy hablando de miles que no. Como dijo la legisladora Camaño, mientras sigan cobrando tanto esta clase privilegiada, el pueblo, dice lo que dice el diputado Ulloa, no es diputado Ulloa, el pueblo seguirá en la pobreza. Eso pasa, ¿no? Ahí la vemos a Camaño, ayer dijo, cobramos, ¿cómo dijo? Cobramos un fangote. Sí, cobramos demasiado, como para lo que estamos haciendo. No hacemos un carajo, dijo. Sí, claro, no hacemos un carajo. Pero lo dijo todo así, tiene que ver con todo, me parece, y hay una parte real en esto, ¿no? Sí, a ver, hay una parte real que es que muchas veces no se están analizando estos problemas. Vos vas a sesiones y ves pasar sesiones legislativas, me refiero, donde decís, no están encarando a mi criterio ejes medulares del asunto. ¿Cómo lo ve a Macri con la pobreza, Ulloa? Está mal, lamentablemente está mal. Que lo reconoce él, te lo digo yo. Cualquiera que salga a mirar la calle se da cuenta de que está mal, que no se está logrando modificar eso y que se siente muy fuerte. Obviamente se siente muy fuerte. Pero ¿la pobreza tiene un componente racial también en Salta o no? ¿Racial por qué lo digo? Porque nosotros en Salta, bueno, esta es una placa que le hicieron como desafortunada. No sé si es desafortunada. Yo no estará de acuerdo, pero sé lo que les cuesta llegar a fin de mes, dice el presidente Macri, lo dijo ayer en una conferencia, pero de alguna manera el presidente es uno de los presidentes, yo no sé si los otros no lo hacían público, pero se va cada rato de vacaciones, entonces como que genera así un disgusto esa actitud del presidente. Cada fin de semana largo, cada feriado largo le clava Villa Langostura, le clava alguna vacación y genera algún disgusto. Pero yo le quería preguntar a Ulloa, la pobreza en Salta tiene un componente racial, porque acordate que, y yo, esto es una apreciación personal, yo noto, cuando voy a un barrio, en Salta todo el mundo tiene mezclado, es descendiente de muchas cosas, de aborígenes, de europeos, etcétera, pero en los barrios más humildes hay una preeminencia de descendientes de aborígenes o de originarios por sobre descendientes de europeos. Y vos vas a los barrios más ricos de Salta y son todos más gringos, y en los barrios más pobres son todos más morochos. Inclusive salir de los barrios más ricos. Si vos pones una serie de barrios de clase media, hay un componente mayor de europeos, si tenés ganas. Sí, debe haber un componente racial. ¿Sí? Debe haber un componente llamarlo racial, no me gusta la palabra racial, étnico, sí. Pero sí debe haber un componente étnico. ¿Por qué se da eso? A ver, para mí se da por la pobreza también, sacando, y como dijo ella, que es multicausal, ¿no es cierto? La pobreza va acompañada de muchas cosas. Sí. La pobreza va acompañada de la falta de ingresos, va acompañada de que no tenés agua, va acompañada de que no viste a tu viejo laburar nunca, va acompañada de que no viste a tu abuelo laburar nunca.
va acompañada ¿Los planes sociales lamentablemente. engendran pobreza? Todo lo que vos de alguna forma subsidias crece. Está bien. A ver, lo que vos subsidias crece. Está bien. ¿No es cierto? Está bien. No es que el plan social genera pobreza. Sí. Genera un marco donde se vive en esa situación y pasa a ser lo común. Un plan social no debiera ser lo común. Sí, sí, no sí. debiera ser, yo voy a vivir toda la vida con mi plan social. Pero vos mirá que es un hogar donde hay planes que no es negativo en sí, sino que se convierte en sistémico. Es que el padre no trabajó, es que el abuelo no trabajó. Esto es lamentable, pero muchas veces es que la hermana de 16 quedó embarazada, la madre lo tuvo a los 17. Vos me decís, ¿pero eso te cambia? Sí, sin duda te cambia. Tuviste menos desarrollo como estudiante, tuviste menos desarrollo o menos posibilidad de desarrollo laboral, ¿no es cierto? Esa chica. Se van armando hogares así. La segunda variable que es muy importante es que vos me decís, en el currículum de un chico de Salta, ¿qué es lo más importante? Lamentablemente los contactos. A ver, vos sabés de que hoy la mejor forma de acceder a un trabajo en Salta es a través de contactos. No es a través de, yo tengo 8/20 en matemáticas, es a través de contactos. Ese es un problema muy serio que se engancha con algo que vos venías diciendo hace un rato. Yo terminé en el Nacional de Salta. Sí. Hoy no conozco ningún chico, ningún hijo de un político o empresario o dirigente en un colegio público. Ninguno. Que vaya a la salita tampoco. Pero ¿cuál es la diferencia? Que antes te mezclabas. ¿Entendés? Yo iba al Nacional de Salta y conocía de todo. O sea, los contactos se entrecruzaban Sí, sí, sí. socioeconómicamente. Sí, sí. Hoy los contactos están partidos al medio. Sí, sí. Pensando un poquito y decís, la gente que tiene recursos económicos manda a sus hijos a un colegio privado. El resto del mundo manda a sus hijos. Cada vez se separa más. Cada vez se separa Ahí- más. ahí- Entonces, ¿dónde juega el contacto personal que te ayudaba a decirte, mira, Emiliano, vos pusiste un laburo, nos conocíamos del colegio, me llamaste, me dijiste, Álvaro, Bueno, venías a no, hacer A mí eso me impactó, por supuesto. No me pasa. Israel hasta hace 30 años era un país pobre. Un país pobre con una altísima inflación, así con endeudamiento, inflación. Por supuesto tiene una gran ayuda de Estados Unidos, tiene otro contexto, pero y tiene un permanente escenario de guerra. Pero ellos tienen un servicio militar obligatorio que no lo ven solamente en temas de defensa, sino donde se mezclan rico, pobre, etcétera. Dura 3 años para hombres, 2 años para mujeres, es obligatorio para todos y conviven durante 3 o 2 años. Toda la sociedad israelí está muy mal visto exceptuarse del servicio militar y eso genera una cohesión social que no se da en ningún otro ámbito. Entonces el rico, el pobre, hay judíos en Israel, judíos negros que vienen de África, judíos que vienen de Rusia, judíos que vienen de Europa, que cada uno tiene costumbres muy, muy distintas y se mezclan ahí, generan esa cohesión social ya no existe en la Argentina, coincido. En 2018 se amplió 20 veces la brecha entre el ingreso de los más ricos y los más pobres. Bueno, esto es, y también teníamos una pirámide que es muy interesante de los ingresos, que se dio a conocer hace poquito, que la publicaba Clarín. Acá ya la va a abrir Eli. A ver, bueno, si usted es pobre no tenga hijos, es una placa que también me llamó mucho la atención. Pirámide social argentina, ¿no? El 20% de los argentinos es de clase baja y de clase baja superior el 30%. Es decir, que entre clase baja y clase baja superior el 50% y solamente el 28% de clase media baja. Antes que era un país de clase media, la Argentina, olvídate, ya no es más un país de clase media, ahora es un país de clase baja. Sí, sin embargo, este artículo también acompaña la percepción que tienen los argentinos. Casi más del 80% de los argentinos cree que es de la clase media y técnicamente pertenecen a la clase baja. Sí, clase baja alta o clase baja. Yo diciendo, ¿no? ¿Te disentís con esto? Sí, sí, absolutamente. Álvaro? ¿En qué sentido? Porque no meto ingreso promedio familiar mensual. Para mí la clase media es aspiracional. Eso quiero que mi hijo estudie. Eso quiero... Es un no tema es por de... ingreso, sino por aspiración. No, claro. ¿Sí? La clase media es cultural. La clase media es un planteo de... Yo no tengo un mango hoy, no tengo laburo, pero quiero un laburo. Quiero que mi hijo estudie, quiero que termine el secundario, quiero que vaya a la facultad. Si te toca no tener laburo pero, varios años, claro, cuando vos juntás, por eso planteaba hace un rato de que era un problema cultural, si vos juntaste varios
no viste nunca a tu viejo laburar, que tu mamá tiene un plan, es distinto. Pero la gran fortaleza de Argentina fue que ese criterio era aspiracional, ser clase media. Y era aspiracional de, yo me esfuerzo, yo estudio, yo quiero que mi hijo estudie. Como vos decís, metele 10 años sin laburo y se te rompió el entusiasmo, la ilusión y la aspiración, ¿no? Pero diciendo en cuanto al ingreso puro, claro, a ese último punto es que diciendo, ese de ingreso puro. El ingreso promedio familiar, es decir, entre los dos adultos de la familia, padre, madre, etcétera, pueden ser, si juntan 15.000 pesos son de clase baja, si juntan 25 son de clase baja superior, a partir de los 42 clase media baja, a partir de los 80 clase media alta y a partir de los 260.000 pesos recién son de clase alta y el 5%. Recién él le había puesto una placa acá de la brecha entre los ricos y los pobres. A ver, tenías varias placas muy interesantes, Eli, que podemos verlas. Mira, se amplió 20 veces la brecha entre el ingreso de los más ricos y los más pobres. Es decir, que un pobre cobra 15 lucas, un rico cobra 300 lucas. ¿Sí? Más o menos esa sería la brecha. Sí, planteada así. Bueno, lo que decía acá Ulloa, lo que habla el gobierno, el gobernador en su discurso reconoció que los salteños somos 2 veces más pobres que el promedio de los argentinos. Esto es impactante también, ¿no? Sí. Y bueno, y esta placa que a mí me llamó mucho la atención, si usted es pobre, esto se hizo viral en redes sociales, si usted es pobre, no tenga hijos. Y acá abajo, si usted no tiene las condiciones para darle una vida digna, estudio, salud, alimentación, no traiga vidas a sufrir este mundo. Y a mí me impactó porque toda la gente que tiene alguna posibilidad en la vida se siente habilitada y con derecho a decirle a los pobres cómo tienen que hacer sus cosas. Parece que la guita a la gente le da una sensación de altura moral o algo para decirle a los que tienen menos guita, vos tenés que hacer así, que medimos el éxito por la guita. Pero esto ya de decir quién puede y quién no puede tener hijos a mí me pareció muy impactante. Es muy fuerte, ¿no? Esto se compartió muchísimo en redes sociales. Nosotros lo ponemos justamente por eso, porque fue una de las placas más compartidas. Esto reventó en redes sociales. La gente decía, sí, traen chicos a sufrir, qué sé yo. A ver, pará, yo voy a hacer un... Sí. Sé que no tiene nada que ver, pero déjame meter un pequeño análisis. A lo mejor es la misma gente que está en contra de que se enseñe ESI, ¿no? Educación sexual. Sí. A ver, entonces, cuando te plantean si usted es pobre no tenga hijos, y al mismo tiempo no te dan los elementos educativos de algún tipo de planificación, yo te manejo la vida. A ver, porque vos podés venir y decirme, Emiliano, mañana, che, vos sabés que yo quise tener 2, 3 hijos, 4, no quise más porque la verdad es que se me complicaba laboralmente, se me complicaba económicamente, no quería tener más porque no los conozco, cualquiera. Pero uno de los grandes problemas que tenemos acá es que hay un 38% de pobreza, pero si vos pones los chicos menores de 14 años, supera ampliamente el 38%. Sí. Nos vamos casi al 50%. 50 casi, sí. O sea, uno de los problemas, uno de los planteos que tenemos es que la pobreza ataca muchísimo a los espacios juveniles. Sí, la pobreza es de los chicos, la franja etaria más golpeada. Entonces a mí me sorprende mucho que se suba una placa esa misma, de esa sí, característica, se comparta, no es que se hizo así. Sí. Que se comparta y que al mismo tiempo no hubiese alguna otra placa en paralelo que diga, che, a ver, enseñemos educación sexual integral. Llegan algunos mensajes. No estoy de acuerdo con ustedes, con tus comentarios. Vamos, Macri. Si llego a fin de mes, todos los meses, el pobre es el que más hijos tiene. Los planes generan vagancia. Díganle al señor Ulloa que hermoso el monólogo, pero que desde niña lo veo en la política y no hizo nada. Bueno, ustedes responderán a Ulloa, yo les leo alguno, ¿no? Está bien. Buen día, Emiliano. Si hacemos un análisis histórico, los que hay gobernando la mayoría de los años fueron peronistas, a los que he votado. Me pregunto, ¿cuándo será el día que piensen en el otro? Porque no tienen un gesto de grandeza y cobran el sueldo de un médico. Ahí no queda ninguno en el Congreso ni en la legislatura, se les acaba la vocación. Llegaron muchísimos mensajes. Mirá, acá otro, digno hijo de su padre. Los políticos tendrían mucho que aprender de ellos. Hay algunos que, ¿cómo le pesa a usted lo del padre? Porque hay unos, yo recibo mensajes, mire todo eso que recibí ahora. Recibo mensajes que lo valoran a su padre y otros que lo cuestionan fuertemente. ¿Cómo le pesó eso a usted? No, yo siempre lo miré con mucho orgullo, mi viejo. ¿Sí?
A ver, vos viste que antes estabas pasando un video también muy fuerte donde había un cuestionamiento a los concejales de tucumanos durísimos. Sí. No es respondiéndole a la mujer que me dijo, lo conozco desde siempre, es general. No creamos que eliminando la política se solucionan los problemas, ¿no? O sea, por favor, eso como un solo mensaje. No creamos que porque eliminamos la política y no hay más concejales, no hay más diputados, no hay más senadores, ahora solucionamos los problemas. No nos fue bien. No nos fue bien en la historia cuando se sacaron las cámaras legislativas. No es bueno lo que le está ocurriendo a Brasil en este momento, no es bueno lo que le está ocurriendo a Maduro o a Venezuela en este momento. Podemos tener mejores políticos, sin dudas, pero no es un problema de que si lo sacamos vamos a andar bien, ¿no? Eso para mí es fundamental también. La política está a la altura de esta discusión de la pobreza, porque lo que dice ese changuito, que a mí no me importa si el changuito lo mandaron, le enseñaron a decirlo o no. Ponelo al video, por favor. Mira, ponelo al video, Luquitas, si está en el control. Mira. Un trabajo, un hijo con discapacidad, ni 6 hernias, y que nadie me brinda un trabajo que sea para decir, venía a lustrarle los zapatos a cada concejales todos los días, yo lo hago con dignidad, porque yo sé que el trabajo dignifica a la persona, y es lo que no tenemos trabajo, la gente no. Y aquí hay gente que no tienen hijos y han tenido trabajo, ¿por qué? Yo tengo hijos y no puede ser. Empiecen a estudiar ese tema. Porque lo que tenemos hijos necesitamos la de que comer. Bueno, a ver, yo como representante de Constitución quiero decirle a todos los concejales, si no saben los precios que estamos pagando nosotros. Escuchen lo que le dice un niño. Escuchen lo que le dice un niño. Habla, Mateo. Miren lo que le dice. Ustedes no hacen nada y nosotros nos morimos de hambre por su querer. Acá a mí me salen tres cosas de esto, ¿no? Primero, para empezar de atrás para adelante, lo que dice el changuito es, de alguna manera lo que está plasmando es políticos ricos, pueblo pobre. Y políticos que no dan respuesta a las demandas del pueblo. Sí, yo creo y disiento con la señora porque dice, ustedes le dieron trabajo a los que no tienen hijos y nosotros que tenemos hijos no nos dieron trabajo. Y ese es un concepto que ya está muy arraigado de me tengo que dar un trabajo porque tengo hijos, esto, y no por lo bueno o malo que soy en el desempeño de mi trabajo. Porque yo soy bueno, entonces hay una competencia libre y es un poco lo que decía Ulloa recién. Son contactos y tal. Hay una competencia, entonces yo soy el mejor y entonces merezco este trabajo. Me postulo y merezco. No ocurre en ningún lado, ni en los altos cargos ni en los bajos cargos, lamentablemente. Y lo tercero que yo veo es que la gente va a pedirle trabajo a la política, va a un consejo deliberante a pedir trabajo, porque el consejo deliberante y la política fracasó en generar condiciones para que los privados creen trabajo. Porque los que deberían crear trabajo no es el Estado, no es más, porque cuando el Estado sigue creando trabajo, alguien lo termina pagando, porque el Estado no genera riqueza, porque así, o no acá. Entonces, y termina yendo ahí porque la fábrica cierra, etcétera. No sé, Álvaro. Ese último concepto me encantó. A ver, fuera de broma, esto es muy duro, es muy difícil opinar sobre un chico con ese planteo. Pero imagínate una manifestación siendo a protestar al Consejo Deliberante porque creó una tasa nueva que genera desempleo. A ver, ¿por qué es lo que vos estás diciendo? ¿Por qué se está haciendo pedir trabajo a un Consejo Deliberante? Trabajo se debiera pedir en un comercio, en una empresa, en una industria, no en un Consejo Deliberante. Ahora, lo que pasa es que hemos desvirtuado tanto el sistema de que se va a pedir trabajo al Estado como única solución y al Estado encima un cuerpo legislativo municipal, ¿no? Sí. Y vos decís, me imagino si ese mismo grupo estuviese quejándose diciendo, che, no suban la tasa de inspecciones, porque eso genera que el tipo menos comercios, sí. ¿No es cierto? Es muy difícil cambiar ese concepto que estás diciendo. Ahora, detrás de este changuito, yo creo que sí hay una realidad. El changuito no me importa si la madre le dijo, no le dijo, qué sé yo. Terrible. Lo real es que el changuito lo dice evidentemente porque lo vive, o sea, no porque
No, porque es difícil. Yo a mi hija le puedo decir, decí tal cosa, y mi hija no vive eso, por suerte, no vive que se muere de hambre. Y no lo va a decir, se va a reír, o lo va a decir riéndose, lo va a pensar que es un chiste, digamos, este changuito se larga a llorar. Hay otro punto. Vos tenías la tabla de ingresos que entiendo que hablaba arriba de 80.000 pesos, era clase media alta, ¿no es cierto? Clase media alta arriba, el grupo familiar estamos hablando, no una persona, Sí, sino sí, pongámosle si son dos, 40.000 y 40.000. Suman entre los dos 80.000. Bueno, el tema es que teóricamente, Sí. la política no da arriba de eso. Esto ¿No es cierto? de la encuesta No, permanente no. de hogares Sí, del sí, INDEC. sí. Yo quería, porque vos dijiste y tenés razón, hay políticos ricos Sí, y gente pobre. sí. Bueno, cuando hay políticos ricos miremos con mucho cuidado. La política no da para ser rico. A ver, Claro. no tenés forma de ser rico trabajando de diputado. Bueno, No nosotros, sos rico. nosotros damos por sentado que todos los políticos son ricos y lo tenemos, Bueno, por y eso- lo tenemos aceptado. Por eso digo, Sí, bueno, pasa uno también lo- que cuando es el tiempo de campaña, uno ve también que es necesario sostener una campaña con muchísima plata. No la tiene un olvídate, referente sí, barrial. sí, no, estoy de acuerdo, estoy diciendo que vos con la política no sos Sí. rico. En forma legal, lo que estoy planteando es justamente eso, no naturalicemos, porque en forma legal, vos con la política no sos rico. Me podés decir, cobrás entre 50 y 80.000 pesos, 90.000, 100.000, puede ser. No sos rico, ¿no es cierto? Y eso a mí me preocupa porque uno ve políticos ricos. A ver, mi viejo, y fuera de broma, fue gobernador, diputado nacional, senador nacional, tenía un campo de su padre, sigue viviendo en el mismo departamento donde yo nací. Yo nací 3 meses más tarde, fuimos a vivir a ese departamento. Es el día de hoy que sigue viviendo en ese mismo departamento. Hoy no tiene auto porque no maneja, su último auto es del 2006. Vos no sos rico si sos político, ¿no es cierto? Eso es algo que no estoy defendiendo la política, estoy planteando, defendamos la política honesta. Está claro. Estoy planteando eso, vos no podés ser rico siendo político. La única forma de que seas rico siendo político es que me digas, mira, tu mujer o, Bueno, el caso, o algún extra. Caso paradigmático en Salta, Jalit tiene una fortuna personal calculada en más del periodista Oyeni, un gran periodista, el Tano Oyeni de Diario El Tribuno, muy serio, que hace muy buen periodismo de investigación, más de 500 millones de pesos de fortuna personal y un presupuesto de su municipio de 150 millones de pesos. Te das cuenta que es 3 veces más rico que el conjunto del Estado, teniendo como origen un origen humilde de playero de estacionamiento, de cargar estacionamiento hace 20 años. Es decir, en 20 años es una guita que... Bueno, pero no es por ser político, es porque es deshonesto en ese caso. Está bien. No, pero no lo digo como... Sí, está claro. Porque- Pero está el resto del El problema es que hubo mucha cobertura. No, pero el resto de la clase política lo acepta. Y Lo hubo- grave, sí. dijeron va a ir la auditoría, el gobernador dijo todavía no fue la auditoría, todavía no hizo un carajo. Eso la es lo auditoría. grave. Lo grave es que llevan 10 años y yo escuché esa misma denuncia hace 6. Sí, hace No hablaba nada. de 500 millones todavía, pero hace 6 años vos empezaste a escuchar denuncias. ¿Y sabes qué es lo más grave? ¿Sabes qué es lo más grave? Que ese señor Jalit se va a volver a presentar ahora a las elecciones, se le vence ahora, como todos los Sí. intendentes se le vence, se va a volver a presentar, y como tiene 500 millones, ¿sabe qué? Puede hacerlo si lo quiere. Ganar fácilmente. Darle 15.000 pesos a cada habitante y de si gano te doy otros 10. Y la gente está tan necesitada, lamentablemente, y va a ganar. Nadie tiene esa guita para hacerle frente, porque la democracia está secuestrada por los ricos. Esto es una visión. Bueno, ¿no? ese es el punto. Pero no es plata de trabajo, ¿no? No, de trabajo obviamente no. Muchas gracias, Ulloa, ¿no? No, Muy gracias a amable. ustedes. Bueno, ahí está, llegaron mucho. Mira, ahí no se trata de eliminar la política, porque ningún país funciona sin ella. Claro, Le claro estamos que no. pidiendo que estén a la altura, me dicen algunos mensajes. Durán, cortaron el canal de televisión C5N, bueno, un montón de insultos. Decilo es el único que no está al aire, me dicen acá. Dice